Bueno, buenas tardes. Eh, Nuevamente pues nos encontramos con este video para hacer una tutoría sobre cómo desarrollar en este caso el tema 2 de la unidad uno de religión. Entonces lo que primero que tenemos que hacer, como siempre lo he dicho, es copiar en el cuaderno el título del tema. Y en este caso es ese título es Las formas de atentar contra la dignidad humana. Ese título lo tenemos que escribir en el cuaderno. Fijémonos precisamente en la pregunta que tenemos que resolver en esta unidad. ¿Qué situaciones degradan la dignidad del ser humano? Esa es la pregunta que tenemos que resolver a lo largo de este tema, ¿sí? Así que las situaciones, los momentos de aprendizaje tendrán que apuntar precisamente a resolver esa pregunta. El objetivo que nos hemos planteado en este tema es identificar las acciones que degradan al ser humano mediante rutas de aprendizaje que lleven al estudiante a denunciar acciones que afectan los derechos humanos y la dignidad de la persona, ¿sí? Entonces, después de que nos hayamos fijado en el título y hayamos fijado en el objetivo del tema, vamos a escribir en el cuaderno explorando la realidad. Es explorando la realidad. Vamos a leer el cuadro que tenemos a continuación, un cuadro tomado de la biografía del misionero David el Comboni, ¿sí? En ese cuadro, si lo leemos detenidamente, vamos a encontrar situaciones diversas, situaciones donde se ve que el ser humano se ha degradado, ha perdido su dignidad. Entonces, la invitación es a leer precisamente ese cuadro. Una vez leído el cuadro, vamos al cuaderno nuevamente y en el cuaderno vamos a desarrollar las actividades que nos proponen aquí la unidad. Entonces, en primer lugar, dice analiza desde el punto de vista de los derechos y de los deberes humanos la situación que se describe en la historia del misionero Daniel y realiza un comentario de media página en el cuaderno. ¿Sí? Básicamente, como lo acabo de decir, en la historia que se presenta en el cuadro hay diferentes situaciones de degradación del ser humano. Entonces, la tarea aquí sencillamente es describir esa situación, dar una opinión de lo que esa situación nos presenta, ¿sí? Luego de que habíamos realizado esa actividad, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué experiencias similares conoce? Descríbelas en unas pocas palabras, ¿sí? Experiencias similares. La invitación es aquí a que el estudiante tenga la capacidad de relacionar lo que ha leído con situaciones de la vida real. Y por eso se invita a que mencione experiencias similares a esas. ¿Qué otras situaciones yo puedo conocer? ¿Qué otras situaciones en la vida he escuchado o he visto? Y esas son las acciones o las experiencias que yo coloco ahí como respuesta. Y la tercera pregunta, escribe algunos derechos que tienes como persona. Aquí sencillamente se está invitando a que de acuerdo a lo que se conozca, pues los estudiantes coloquen situaciones similares, no más, que coloquen situaciones similares. Bien, una vez hayamos respondido a esas preguntas, nuevamente escribimos en el cuaderno construyendo conocimiento. En ese construyendo conocimiento debemos leer lo que allí nos encontramos. Y en primer lugar, pues es dos situaciones. Y aquí hay una pregunta. ¿Sabías que estos hechos afectan la vida? ¿Sí? Entonces aquí
tenemos a dos personajes básicamente, al Papa Francisco y a un personaje que es el doctor Jack. Jack. Esos dos personajes son totalmente opuestos, ¿sí? En primer lugar, el Papa está invitando a defender la vida, mientras que el doctor ha sido llamado el doctor de la muerte. Entonces, totalmente opuestos esos dos personajes. Sin embargo, leemos detenidamente lo que tenemos allí. Luego, encontramos una serie de frases, se llaman rostros de violencia en nuestro país. O sea, esas frases están mostrando situaciones que afectan la dignidad del ser humano. ¿Sí? Estas son ya situaciones que afectan al ser humano. Entonces, a partir de esas dos informaciones, pasamos nuevamente al cuaderno para desarrollar las actividades que nos proponen. Y aquí la primera es, ¿de qué lado te pones? ¿Del lado del Papa Francisco o del lado del doctor Jack? ¿Sí? O sea, si yo estoy a favor de la vida, de quien defiende la vida, o del doctor de la muerte, como es llamado, y yo tomo una posición y defino el por qué estoy de ese lado. Si estoy del lado de la vida, digo por qué, o si estoy del lado del doctor Jack, pues también debo decir un por qué. Luego pasamos a la siguiente pregunta. Selecciona uno de los rostros de violencia de nuestro país y escribe una acción eh, preventiva. ¿Cuáles son los rostros? Los rostros de violencia en nuestro país. Estos que están aquí arriba. Rostros de violencia en nuestro país. ¿Sí? Aquí hay varios rostros. Pobreza extrema. Hay drogadicción. Hay violencia intrafamiliar. Esos son los rostros. Aborto. En fin, esos son los rostros. Debes tomar uno de esos rostros y sencillamente a partir de esos rostros definir, ¿sí? Definir acciones preventivas para de esa manera salvar la vida y salvar tal vez sobre todo la dignidad del ser humano. Y la otra pregunta es, ¿qué otras acciones degradan la vida de las personas? Y parece que más bien la pregunta es, ¿qué acciones degradan? ¿Qué otras acciones degradan la vida de las personas? ¿El por qué? ¿Sí? Además de las situaciones que se están mencionadas aquí arriba, ¿qué otras situaciones? O sea, la invitación es a descubrir más acciones que degradan la dignidad de la persona humana. Si ustedes se dan cuenta, todas las acciones y toda la información que hemos tenido hasta ahora están precisamente dando respuesta a la pregunta que nos hemos planteado al inicio. ¿Sí? Recuerda la pregunta. ¿Qué acciones degradan la dignidad del ser humano? ¿Sí? Vamos a volver un poquito a la pregunta para que confirmemos lo que acabo de decir. ¿Sí? ¿Qué situaciones degradan la dignidad del ser humano? ¿Sí? Esa es la pregunta. Y si tenemos en cuenta la información que hemos tenido hasta el momento, todo apunta a responder a esa pregunta. ¿Sí? Ahora vamos a continuar con las actividades. ¿Sí? Después de haber desarrollado esto, nos encontramos con otra información, caminos de responsabilidad. Caminos de responsabilidad. Y aquí en el otro, en este mapa conceptual, hablamos de la responsabilidad. Y aquí hay que tener algo en cuenta. Hay dos cosas que se relacionan normalmente. El tema de los derechos humanos y la responsabilidad. ¿Sí? La responsabilidad y los derechos humanos no se pueden separar. En el fondo está dando esa información. Pero sin embargo, la invitación es que leamos detenidamente la información que tenemos anterior, en el mapa y en el cuadro. ¿Sí? A partir de esa información, nuevamente pasamos al cuaderno y desarrollamos las siguientes actividades. En primer lugar, dice, imagínate que tiene 26 años y ayudándote del mapa anterior, ¿sí? Y a través de un cuento
donde tú eres el protagonista, dinos cómo te ves, quién eres, qué has hecho con tu vida, ¿sí? Sí, pues estamos hablando de la responsabilidad. Es algo propositivo. Es imaginarse que vas a ser una persona responsable, que va a defender la dignidad del ser humano, que va a defender los derechos. Y entonces, por eso la pregunta, ¿cómo te ves? O sea, es pensando en un futuro, ¿cómo serías tú si eres esa persona responsable que defiende los derechos humanos? ¿Quién eres? ¿Sí? Imagínate eso. ¿Y qué has hecho con tu vida? ¿Sí? ¿Qué se ha preocupado de tu vida? Sí, luego de realizar ese cuento, sin olvidar que el cuento tiene tres partes, la introducción, el nudo y el desenlace, después de realizar ese cuento pasamos a la siguiente pregunta. Realiza una lista de los derechos que tienes como persona. Aquí nuevamente planteamos la pregunta sobre los derechos para que hagamos énfasis en eso, que como seres humanos tenemos unos derechos fundamentales, ¿sí? Y simplemente presentamos una lista de esos derechos. Luego pasamos a la otra pregunta, ¿cuáles creen? ¿Cuáles, cuáles crees que sean tus responsabilidades en este momento? Pero en tres frentes básicamente. La pregunta estaba enfocada a eso. O sea, ¿cuáles son sus responsabilidades en el crecimiento personal? ¿Cuál es su responsabilidad con usted mismo en su crecimiento? ¿Sí? Esa es su primera responsabilidad. Entonces, mencionar cuál es esa responsabilidad y luego cuál es su responsabilidad en relación con la familia, con la unidad de la familia. ¿Qué responsabilidad tienes? Responder eso. Y finalmente, ¿qué responsabilidad tiene frente a la construcción de la paz de Colombia? Sí, si das cuenta, estamos mirando una responsabilidad primero con uno mismo, luego una responsabilidad con el núcleo de personas más cercano y tercero, debemos tener una responsabilidad con el país. ¿Sí? A partir de eso, esas son las actividades que tendrán que realizar. Bueno, luego tenemos aquí una información que tiene que ver con el ser cristiano, ¿sí? Como seres cristianos, simplemente como seres que creen en Cristo, tienen quizás una responsabilidad más grande, ¿sí? Leemos esa información que nos ubica sobre esas responsabilidades como seres humanos y sobre todo como seres creados por Dios. ¿Sí? A partir de eso, nuevamente pasamos al cuaderno y realizamos las dos actividades propuestas. En primer lugar, ¿cuál debe ser la actitud de la persona cristiana frente a los derechos humanos? Sí, como lo acabo de decir, el, el mapa conceptual anterior nos da esa información, entonces respondemos a partir de lo que nos presenta ese mapa. Y luego describe qué piensa la Iglesia sobre los derechos y deberes humanos desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí? Esa es la información que también tenemos. Estas dos preguntas son más de interpretación, de comprensión del texto. ¿Sí? Luego encontramos otro cuadro. Normalmente los cuadros siempre son informaciones que tenemos que tener presente para poder ir respondiendo a la pregunta que nos planteamos al inicio. En este caso hablamos de la dignidad de la persona, ¿sí? Y nos está invitando a darnos cuenta de qué es la dignidad de la persona. Entonces con eso definimos lo que es la dignidad de la persona. Y a partir de ese cuadro vamos a responder nuevamente en el cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué acciones engrandecen a la persona? ¿Sí? ¿Qué acciones engrandecen? Si tal vez en las otras preguntas se ha basado sobre todo en acciones que degradan, aquí es ahora lo contrario, ¿qué acciones engrandecen a la persona? Y simplemente se trata de construir una lista, decir cosas que engrandecen a la persona. Por el ejemplo, eh, el hecho de producir vida, de dar vida.
Tal vez esa es una cosa que engrandece a la persona, pero simplemente la invitación a seguir construyendo esa lista. Luego la siguiente pregunta dice, piensa en acciones de respeto hacia ti mismo y hacia los demás, con las cuales puedes embellecer el entorno de alegría y represéntalo a través de un hermoso dibujo. ¿Sí? Si ven, son acciones de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Trate de utilizar su creatividad y represéntalo en un dibujo según esa respuesta. Lo que usted piense para esa respuesta. Nuevamente nos encontramos aquí con otro cuadro que hemos titulado Diálogo Cristiano Musulmán. Sí, normalmente se han dado momentos donde se han dialogado entre las diferentes religiones. En este caso, ha sido un diálogo entre el cristianismo y los musulmanes. Han habido momentos interesantes de encuentros. Esa es la información que tenemos aquí. Es un apartado tomado de la revista Misionera Católica. Y entonces, nuevamente, tenemos que realizar unas actividades a partir de lo anterior. ¿Cuál es la actividad? En primer lugar, ¿qué afirmaciones le llama la atención del texto? De este texto, ¿sí? ¿Qué afirmaciones? O sea, lo leemos sencillamente, resaltamos, sacamos aquella frase, aquel mensaje que de pronto está en el texto, lo resaltamos, lo escribimos en el cuaderno. Y luego elabora una lista de acciones que violan los derechos humanos y la dignidad de las personas. Si se dan cuenta, esta pregunta apunta casi a la respuesta que hemos planteado a la pregunta inicial. ¿Sí? ¿Qué acciones degradan la dignidad de la persona humana? ¿Qué acciones degradan? Entonces, por eso, esas acciones que degradan, por eso aquí es la invitación, como ya hemos hecho un recorrido, pues ahora estamos invitando sencillamente a que elabore una lista de acciones que violan los derechos y la dignidad de las personas. En eso consiste esa pregunta. Y luego anota los compromisos que puedes cumplir en tu salón de clase para convertirte en un especial defensor de los derechos humanos. Recuerda que eh, una actividad anterior que hablábamos de la responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad, cada uno, de defender los derechos y la dignidad de la persona. Y esta pregunta pues invita precisamente a eso, a que como estudiante empiece a hacer algo y proponga acciones para defender al ser humano, defender su dignidad y defender sus derechos. Pues para defender los derechos tengo que conocerlos en primer lugar, pero luego tengo que también proponer acciones. Y finalmente nos encontramos con nuestra frase, toda persona goza de unos derechos, pero también tiene unas responsabilidades que son necesarias para una convivencia fraterna y solidaria. ¿Sí? Nuevamente hablamos de la responsabilidad y de los derechos. ¿Sí? Y la pregunta que se plantea a partir de esta frase es realiza un comentario de 10 líneas donde explique la frase anterior. O sea, ¿qué significa eso de que toda persona tiene unos derechos y, y que a la vez tiene una responsabilidad? ¿Qué significa eso? Yo tengo que hacer un comentario, ir explicando en 10 líneas esa actividad. Entonces, básicamente, en eso consiste este tema. Y ya como hemos terminado hasta acá, básicamente, podríamos decir que tenemos o deberíamos tener claro cuáles son las acciones que degradan la dignidad del ser humano. Pregunta que hemos planteado al inicio. Bueno, hasta aquí esta tutoría sobre este tema y nos vemos en un próximo video para explicar precisamente lo que sigue como tarea.